sea, no entiendo bien qué me pide que haga, digamos. A ver, espera, del último te pego decir o cuál. P, H y Q. La Eso te frecuencia genotípica. frecuencias fenotípicas, ¿bien? Fenotípicas. Faltaría calcular cuál es frecuencia. Fenotípicas. La alérica. Las frecuencias alélicas, ¿bien? Acá, ¿qué es lo que se te está pidiendo a vos? ¿Qué es lo que tenés que hacer o qué te pide el ejercicio? ¿Cuál es la incógnita, si se quiere, del ejercicio? Las proporciones de los genotipos posibles de la próxima generación. Bien, las proporciones de los tres genotipos posibles en la próxima generación. ¿Cómo calcularías vos las proporciones o sea, las frecuencias genotípicas de la siguiente generación? ¿Cómo las calcularías? O sea, a vos tenés que calcular P, H y Q, pero de la siguiente generación. Si querés le ponemos un índice 1. ¿Cómo lo harías para calcular? Acá te está dando un dato que te dicen que se cruzan al azar. ¿Qué pasaba Yo lo que cuando había? hice ¿Ah? fue calcular la frecuencia alélica Ujú. y teniendo ese dato ya podría calcular de vuelta P y HQ. ¿Cómo? Porque yo tengo que P grande sería igual a P chiquita al cuadrado. Perfecto. Pero esto solo se da cuando hay apareamiento aleatorio. Por eso ahí te dice, se cruzan al azar. Ah, a mí lo ¿Entendés? que me hacía dudar era que decía que eran alelos codominantes. O sea, por eso no sabía si estaba bien la fórmula. ¿Y por qué te hacía ruido de ahí, Gonzalo, de que sean alelos codominantes? Pues la fórmula esa P igual a P chiquita al cuadrado. Eso es Ajá. siempre en cualquier, o sea, no Este importa es un si hay dominancia, codominancia o están ligados al sexo. Recordemos que nosotros habíamos dicho que en función a la relación de dominancia que había entre los alelos de un gen, iba a haber una metodología de trabajo totalmente distinta. Bien, por un lado vos tenés el gen con los alelos y la relación de dominancia que hay entre ellos, pero por otro, vos acordate que vos tenés un modelo por el cual estudias las poblaciones. Bien, y ese modelo es el modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg, el cual supone qué cosa, un apareamiento aleatorio. Bien, este P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado es cuando hay apareamiento aleatorio, y por eso te acuerdas que nosotros hacíamos el cuadrado de Punnett. De acá salían, digamos, vos tenías un gen con dos alelos, por ejemplo, el alelo A grande va a estar en una frecuencia, va, A1 lo pongamos, una frecuencia P, el A2 en una frecuencia Q, esas son todas las gametas que van a aportar las hembras, y los machos van a aportar el alelo A1 en la frecuencia P y el alelo A2 en la frecuencia Q. Y de acá salen este P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, salen del apareamiento aleatorio que nosotros planteamos en el modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos cuando tenés un gen con dos alelos y hay codominancia o hay dominancia incompleta, ¿qué metodología de trabajo tenías que usar en ese caso? ¿Te acordás de eso? ¿Qué hacías cuando estabas con dominancia completa? ¿Qué hacías cuando tenías genes ligados al sexo? ¿Ya? Ahí, o sea, lo Eh, que te tenés que fijar es la metodología de trabajo que empleamos según sea el caso. ¿Bien? claro, o sea, mi duda sería el modelo de equilibrio lo utilizo en los tres casos. O sea, A ver, aplicando la metodología para cada caso, pero lo que pasa es que vos tenés, claro, por ejemplo, cuando tenés genes ligados al sexo, no es que la población va a alcanzar el equilibrio con una generación de apareamiento al azar, ¿entendés? Ahí necesitas más generaciones. Por eso, o sea, vos tenés que saber que está este modelo, pero ¿qué es lo que pasa? Al modelo, vos los vas a ir tomando lo que sé yo, cuando hay codominancia o a dominancia incompleta entre los alelos, lo podés aplicar fácilmente al modelo porque es como está planteado. Ahí definías la estructura de la población y te fijabas si la población estaba en equilibrio o no. Cuando tenés dominancia completa no te queda otra que asumir ese equilibrio, ¿bien? ¿Por qué? Porque no puedes distinguir al heterocigota del homocigota dominante. Entonces, sí o sí, tenés que asumir ese equilibrio, ¿bien? Y cuando tenés genes ligados al sexo, ahí ya trabajás machos y hembras por aparte y te fijás. Si el P de las hembras coincide con el P de los machos, significa que la población está en equilibrio. Y si no lo está, si fuera, por ejemplo, un carácter con
autosómico codominante o con dominancia incompleta, si no está en equilibrio, con una generación de apareamiento al azar lo alcanza. Pero cuando es un gen ligado al sexo no pasa eso. Tienen que pasar más generaciones para alcanzar el equilibrio. No sé si queda claro eso, Gonzalo. Sí, o sea que cuando hay codominancia, su- teóricamente no hay equilibrio. A ver, O- ustedes recuerden, ustedes como futuros ingenieros en recursos naturales, ¿qué van a hacer? Van a ir al campo, van a tomar una muestra de una población y van a analizar esos individuos. ¿Qué sé yo? Vos vas a contar tantos individuos de genotipo A1 A1, tantos individuos de genotipo heterocigota, tantos individuos de genotipo A2 A2. Pueden o no estar en equilibrio, por eso nosotros planteamos un chi cuadrado, la otra vuelta, una población hipotética en clases hicimos eso, una población hipotética y nos fijamos si estaba en equilibrio o no, no lo estaba, ustedes tenían que practicar con los ejercicios, con las poblaciones esas de las ranas y con las isoenzimas que vieron en el punto 2 y 3, y ahí sí había poblaciones que estaban en equilibrio, o sea, bueno, es que la población de un gen autosómico codominante no está en equilibrio, no, puede estarlo como puede que no. Y por eso la metodología de trabajo es esa, definir la estructura de la población y fijarte si está en equilibrio o no la población. ¿Me entiende, Gonzalo? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Buen día, Juan. No sé si hay alguna duda. Siempre tienen una serie de supuestos para poder aplicar ese modelo. Bien. Profe, buen día. Buen día, Juan. Profe, yo no entendí cuando le dijo para sacar la próxima generación que era con P al cuadrado. Eso me confundió. Porque mira, vos lo que te tenés que fijar, Juan, es que acá no te dice la próxima generación, acá en el punto 11, te dice de la próxima generación, cuyos individuos se cruzan al azar. Ese cruzamiento al azar implica lo que es la panmixia. Y esa panmixia, acuérdate que nosotros la veíamos en este cuadro. Todos tienen igual probabilidad de cruzarse con todos, digamos. Entonces, por eso, en este cuadradito de Punnett, nosotros lo que representamos es ese apareamiento aleatorio. ¿Bien? Entonces, si vos tenés una población dada con una estructura dada, ¿cuál vas? O sea, acá vos tenés el P, el H y el Q. Con él podés calcular el P chiquita y el Q chiquita. Bien, vos tenés la estructura de esa población con sus frecuencias genotípicas y génicas. Si tenés un gen con dos alelos y es codominante, entonces la frecuencia del alelo A1 va a ser P chiquita, la del alelo A2 va a ser Q chiquita, de nuevo acá A1, P chiquita, A2, Q chiquita. Entonces, acá cuando vos resolves esto, en el apareamiento es aleatorio, la próxima generación vos vas a tener estos tres genotipos, A1 A1, A1 A2 y A2 A2. ¿En qué proporciones? Ahí vos multiplicás las probabilidades asociadas, P por P, P cuadrado. P por Q, PQ, y acá tenés otro heterocigota, PQ, por eso es 2, P por Q, y acá Q Profe, y ahí chiquita, como ya saqué P y Q, directamente es reemplazar nomás. Elevo al cuadrado la P, después 2P por Q ya tengo los valores y así. Ya voy a claro, tener las frecuencias. Ah, claro. bien, perfecto. Ya entendí. Yo a esto Gracias. siempre se los recalco para que ustedes, o sea, por ahí están en el parcial en el final y le dicen de dónde salen las frecuencias de esas, del apareamiento aleatorio, cómo se calcula. Esto es el apareamiento aleatorio, ¿ya? La probabilidad de que todas las gametas se crucen con todos, o sea, todos los individuos tengan igual probabilidad de cruzarse entre sí, ¿bien? Pero no es que se tienen que hacer este cuadrito siempre, pero para que sepan de dónde sale, ¿sí? Y acá el mismo ejercicio te están diciendo se cruzan al azar. Cuando ustedes vean, se cruzan al azar, hay panmixia, lo que fuere, es que se está cumpliendo esto. ¿Ya? Es que se No está sé. cumpliendo el equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo? Es que se está cumpliendo el equilibrio, ¿cierto? O sea, claro, o sea, por ejemplo, si esta población no está en equilibrio, en la próxima, con una generación de apareamiento al azar, lo alcanza. Bien, entonces por eso las frecuencias Ah, bien. genotípicas dependen de las génicas en estas proporciones. ¿Qué otras dudas? Sea infinitamente grande.
Bueno, entonces lo que vamos a ver qué pasa cuando las poblaciones no tienen un tamaño infinitamente grande. Es más, ustedes vieron las especies en peligro de extinción, tienen un tamaño poblacional reducido, y eso va a tener sus consecuencias, ¿bien? Entonces vamos a ver eso y vamos a ver qué pasa cuando hay deriva génica. Recuerden que uno de los supuestos del equilibrio es que no había deriva. Entonces vamos a ver qué es la deriva, y van a ver que hay muchos casos de las especies, en las especies animales, que, que sufrieron procesos de deriva génica. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Podría plantearlo de nuevo al último ejercicio de STP? ¿A cuál? Pero Juan, se te escucha muy lejos. Al último ejercicio de STP lo podríamos hacer, porque no lo entiendo. Bueno, vos me vas a decir cuál es la parte que no entendés o qué es lo que pasa. ¿Bien? Porque usted dijo que ahí estaban ligados al sexo y se hacía por Sí. aparte. Sí. Entonces, por un lado, van a tener, nosotros trabajamos con esta población, con Pampa 1, ¿bien? Y por otro lado, hay que trabajar con Pampa 2. A su vez, ¿qué es lo que pasaba cuando había caracteres ligados al sexo? Por un lado tenía que hacer la población de las hembras y por otro la población de los machos. Calculaba sus frecuencias como poblaciones separadas. No sé, O Juana, sea ¿dónde? que yo ahí tengo que hacer como 4 cálculos, tener como 4 problemas, digamos, de las Claro, hembras, de los machos para cada población, digamos. pero siempre vos empezás Pampa 1, entonces haces las hembras por un lado, los machos por el otro. Pampa 2, las hembras por un lado, los machos por otro lado. Vas calculando la estructura de esas poblaciones. ¿Bien? No sé a dónde te perdés o cuál es el problema. Decime, lo No, ahí vemos. para encararlo. Y ahí eh, cuando ya tengo dividido, empiezo a hacer el mismo procedimiento que veníamos haciendo, o sea, la misma estructura. ¿Cómo lo hicimos, Juan, en clase? No me estabas prestando atención. ¿Cómo había que No, hacerla? es que yo me tenía que ir, profe, y no pude prestar atención porque estaba Lo preparando que unas hace cosas. es trabajar como poblaciones distintas. ¿Qué es lo que va a pasar con los caracteres ligados al sexo? Primero y principal, siempre me tengo que fijar el sistema de determinación de la especie que estoy tratando. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sistema de determinación del chancho? Chancho, no sé Es cómo se llama. mamífero, es Es XX. un mamífero, entonces en los mamíferos, ¿cuáles son los? Las hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen uno. ¿Bien? Entonces los machos van a tener esta constitución. Acá vos viste que las hembras tienen 4 genotipos posibles. 3, Y los machos, 2. solo 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, trabajamos por las hembras. Todas estas son las hembras. ¿Cuánto es el N de las hembras? Solo sumar las hembras. 63, o yo estoy calculando. Sí. Entonces este es el N de las hembras. Acá nos dice que las hembras de rayas amarillas y claras sobre fondo pando rojizo son heterocigotas. Entonces estas son heterocigotas. ¿Bien? Entonces vamos a tener que, no sé, con qué a ver, les dice algo de los alelos, cómo están nombrados o no. No. Vamos a poner, qué sé yo, con una P, los genotipos, así no nos hacemos lío. Entonces voy a tener 3 genotipos posibles. P1, 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 P2 y P2, P2. ¿Bien? P1, P1 Bien. tengo 36, P1, P2 tengo 23 y P2, P2 tengo 4. ¿Bien? Entonces vos lo que, para definir, ahora nos olvidamos de los machos, estamos trabajando con las hembras. ¿Cómo define la estructura de una población yo? Sacábamos las Proporciones. frecuencias genotípicas Frecuencias genotípicas y frecuencias y las génicas. alélicas. Bien, entonces empiezo con el P de las hembras. ¿Cómo lo calcularías? 36 dividido 63. Perfecto, así lo calculas. ¿Cuánto te da? A ver, ahí lo hago. 0,571. 5, 7, 1. Bien. El H de las hembras, ¿cuánto es?
0,365. 0,365. Y el Q ya sabes cómo lo calculas, pero para que nos dé redondito, hacemos 1 menos 0,571 menos 0,365. 0,064. 0,064. Bien, entonces vos ya tenés las frecuencias genotípicas de las hembras. Ahora habría que sacar la frecuencia génica de las hembras. ¿Cuánto es el P de las hembras, el P chiquitito de las hembras y el Q de las hembras? Q chiquitito de las hembras. Era P menos un medio de H, así era, ¿no? ¿Vos decís? ¿Cómo Sí, se calculaba? Sí, era profe. P más Más un medio de H. Ojo, una medio de cosa es H. más, otra menos, ¿no? Por ¿Qué eso dije menos? sí, por eso dije. Ojo, es P más un medio de H. ¿Cuánto les da? Cero coma 753. Bueno, por diferencia sacan Q también. 0,247. ¿Bien? Entonces vos ya acá tenés tu población de hembras. Profe, otra Ahora, cosa, antes que avance. Ahí se dio cuenta que era heterocigota por el ejercicio, ¿cierto? Por las consignas. acá te está diciendo, las hembras rayas amarillas sobre un fondo pardo rojizo son heterocigotas. Siempre van a tener algo. Bien, estas, por ejemplo, hay unas hembras que son rojizas, las otras amarillas claros. Siempre va a haber algo que les va a poder identificar cuál es el heterocigote. Claro, ¿Bien? porque acá trabajando ya con poblaciones no podemos discernir, porque no son cruzamientos individuales, ¿no? Depende de las proporciones, si son heterocigotas u homocigotas, ¿no? Ya no podemos discernir de esa manera, ¿no? No, porque eso se van a comer un cero más grande que no sé qué. Porque Ah, no, bien. vemos todos los cruzamientos posibles. Y ustedes solo, en el caso de que tenían una heterocigota por una heterocigota, tenían ese 3-1. ¿Bien? Acá, no, ustedes recuerden, están trabajando con poblaciones, y en las poblaciones se dan todos los cruzamientos posibles. ¿Bien? Bien. Bien. Ahora falta el del macho. Ahora el del macho. El macho tiene un solo cromosoma X, ¿verdad? Entonces, en el caso del macho, que no va a haber heterocigotas, ¿bien? ¿Por qué? Porque tengo un solo cromosoma X. Entonces, en el caso del macho, el P grande va a coincidir con el P chiquitita. Y el Q grande va a coincidir con el Q chiquitita. Ahora bien, ¿cómo los calculamos? ¿Cuál es el N de los machos? 64. Entonces, 64 yo tengo 50 machos rojizos y 14 machos amarillos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculo ahora el P grande de los machos y el P chiquito de los machos? ¿Cómo tengo que hacer? 50 dividido 64 para P Sí. ¿Cuánto le me da? da 0,793. 0,793. Entonces, por diferencia, ¿cuál va a ser el otro? 0,207. Bien. ¿Está en equilibrio esta población o no? ¿Qué tenía que comparar yo para ver si la población estaba en equilibrio o no? Las P de los machos con las P de las hembras. Claro, puede ser tranquilamente las Q también, porque recuerden que siempre tiene que dar uno. Pero si yo comparo el P de los machos con el P de las hembras que está acá, ¿son iguales o no? No, No. Entonces, ¿qué pasa con esa población? ¿Está en equilibrio? no está desequilibrada. No está en equilibrio, Hardy-Weinberg. ¿Bien? Y bueno, de la misma manera tenés que trabajar para Pampa 2. O sea que ahí nomás queda ya para los machos las frecuencias, sacando P y Q. Sí, porque no podés sacar otra cosa. Acuérdate que es un carácter ligado al sexo y que los machos tienen un solo cromosoma X. Pero tengan en cuenta, ¿no? Estos son machos mamíferos. Al revés pasa cuando es un Yo, insecto.
qué? Profe, a mí no me queda claro por qué en ese caso, en los machos, P grande igual a P chiquita, digamos. Porque vos no tenés, a ver, no tenés individuos heterocigotas. Vos acordate que para calcular el P chiquitita, ¿cómo haces? P más un medio de H. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos sabés que el P tiene A1, y acá tiene A1, A2. Entonces vos para calcular la frecuencia de este, de que es del alelo A1, haces P, todos los alelos A1, más la mitad de H. ¿Por qué? Porque H tiene tanto alelos A1 como alelo A2. ¿Qué pasa acá cuando tenés genes ligados al sexo? No tenés heterocigotas. No hay dos cromosomas X. Y por eso el P grande Ah, es claro. igual al P chiquitita. ¿Entiendes? Ah, bien. Sí. Y de ese mismo procedimiento que hicimos para la población 1, lo hago para la otra población también. Sí. Ah, bien, profe, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Profe, y Un ej- en ese mismo punto, el inciso E, Ajá. yo sabía que cuando los P eran iguales, igual al P total y estaba en equilibrio. Ajá. O sea, yo podría, porque ahí me pregunta la frecuencia para que estén en equilibrio. Sí. Yo les había dicho en clase que no se alcanza con una generación de apareamiento al azar. Y les dije que ya lo íbamos a ver el viernes, a cómo se calculaba eso. Pero le pregunté a la profe Mariana y me dijo que no hacía falta que nos centremos en los procesos de deriva génica y reducción del tamaño poblacional. Mientras ustedes sepan que no alcanzan con una generación de apareamiento al azar, suficiente. Miren, yo les voy a explicar qué es lo que pasa. Ay, no me acuerdo cuántos eran las frecuencias, pero ustedes van a tener una generación cero, ¿verdad? Y van a tener hembras y van a tener machos. Las hembras tienen 2 cromosomas X y el macho tiene solo un. ¿Bien? ¿Recuerdan cuáles eran, chicos? Las frecuencias eran 0, no sé si Juan la anotaste. ¿De las hembras o de los Las machos? P. La P de las hembras, ¿cuánto era? P, Era creo que 0,571 0,571. y era la diferencia el otro. Era 0,447, creo. Me sonaba No, más 0,75 y el otro 0,79, ¿puede ser? No me acuerdo bien, pero no era algo así, 0,79. el de los machos Q era 0, Pero perdóname, era P lo que te quería pedir. El P de los machos y el P de las hembras. P de las hembras y el P de los machos. ¿No lo tenés anotadito? era 0,793 en los machos y en las hembras 0,553, creo. Ah, yo pensaba que eran 0,500 en los dos, va 0,7 en los dos, ¿no era así? No Sí, la en los dos anotaba. era, profe. Uno era 53 y el otro 93, así Bien. era. En las hembras, 7. Bueno, no importa, lo cambiemos, no va a haber problema. Lo que quiero mostrarles es otra cosa. Y el otro 53. Le pongamos así a un caso hipotético. ¿Qué es lo que va a pasar en la generación siguiente? Son caracteres ligados al sexo. ¿Cuáles eran los criterios que me definían a mí un carácter como ligado al sexo? ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios? Estamos en el horno. ¿Cuáles eran los criterios que me hacían sospechar que un carácter estaba ligado al sexo? Los maté. ¿Qué pasaba? ¿Cómo yo podía darme cuenta que no era un gen autosómico, sino un gen ligado al Eran sexo? tres los criterios, era herencia cruzada, Perfecto. Herencia cruzada, cruzamiento cruzamientos recíproco recíprocos, no me daban los y el mismos fenotipo. resultados. Y había, en el chat está, bien. Depende del fenotipo, sería dimorfismo sexual, digamos. Bien. O sea que teníamos cruzamientos distintos, distintas proporciones. Bien. Entonces, uno de esos criterios es la herencia cruzada. Entonces, el P de los machos, o sea, en la generación siguiente va a ser, el P de las hembras va a pasar a ser el P de los machos en la generación siguiente, 0,795. Y el P de las hembras se tiene que hacer un promedio. ¿Por qué? Porque las hembras tienen 2 cromosomas X, entonces un promedio entre el P de los machos y el P de las hembras. Entonces,
0,795 más 0,753. Dividido 2 nos da 0,77. 77,4. ¿Ven como que se van acercando? Antes era 0,795, 0,753 la frecuencia. En la generación siguiente es 0,774, 0,795. En la siguiente, de nuevo, herencia cruzada, la hembra se lo pasa derecho, o sea, se lo pasa a los descendientes machos. 0,774. El de las hembras, de nuevo, va a ser un promedio. ¿Por qué? Porque tienen los dos cromosomas X. 0,774 más 0,795 dividido 2 es 0,784. ¿Ves? Es como que no se alcanza con una generación de apareamiento al azar, como que van haciendo esta fluctuación en la frecuencia, los P de los machos y los P de las hembras, hasta que en algún momento se igualan y ahí se alcanza el equilibrio. ¿Bien? Pero esto lo íbamos a ver mañana en clase, pero no lo vamos a ver. La profe me dijo con que sepan que no alcanzan ese equilibrio con una generación de apareamiento al azar, ya está, suficiente. ¿Eso ponemos en el punto B o hacemos en lo que usted hizo ahí? No, pongan esto. Las frecuencias genotípicas del equilibrio, esto no lo vamos a hacer, pero ustedes tienen que saber que el equilibrio no se alcanza con una generación de apareamiento al azar cuando los genes están ligados al sexo. ¿Bien? Yo le iba a dar todo esto, pero la profe me dijo que no hace falta. Que con que sepan que no la alcanzan con una generación de apareamiento al azar suficiente. ¿Bien? Yo esto nomás les mostré para ver cómo se hacía el cálculo, pero no es necesario que lo sepan. ¿Bien? ¿Hay alguna otra duda? No se mareen, o sea, era para mostrarles eso, que no se alcanza. Cuando es un gen autosómico y es codominante o dominancia incompleta, con una generación de apareamiento al azar alcanza el equilibrio. Cuando los genes están ligados al sexo no pasa eso. ¿Bien? Bien, profe. Se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, por ser más teórico, yo veo que hay muchos ejercicios, vamos, de todas maneras. Sí, pero para hacer estos ejercicios, uno lo lee y parece, no sé, pero es re teórico y es fácil de resolver. Pero si no sabes la teoría, no lo vas a poder hacer. ¿Bien? Es más teórico el segundo parcial. Y implica mucho su análisis, su toma de decisiones, su a ver qué pasa, su razonamiento. Por eso le digo, no se duerman y estudien. Profe, una consulta. Claro. ¿Usted tiene el libro en PDF de Fontevilla Moya? Porque estaba viendo ayer la bibliografía y había uno que era de genética de población y que había mandado usted la otra vez. Y no encontré el concepto de heterocigosis y sacar los valores para sacar la variabilidad genética. Pero heterocigosis, ¿cómo la calculan? ¿Cómo calcula la Ahora heterocigosis? le digo. No se tienen que decir nada. Recuerden, esta es la proporción, cuántos individuos heterocigotas sobre el total. No hay, esa es la heterocigosis. Otra cosa es la heterocigosis media y otra. El Fontevilla y Moya no lo tengo, pero igual, entre nosotros, ese es más difícil, es más complicado, no se mareen con ese. Ustedes traten de guiarse con el otro, con el clave de la genética de poblaciones y con las clases, porque el otro por ahí se Bien. rapa mucho y te pone unos modelos raros ahí feos que se van a marear al vicio. ¿Ah? Pueden leer de ahí, ya le pregunto a la profe Mariana si está, si se los pasamos, pero Bueno, si me dice que no. entre nosotros no conviene. ¿Hay alguna otra duda? Porque ya se acaba el tiempo. Es para ver Profe, si yo quería saber cómo se saca heterocigosis media, porque en la formulita no entiendo que era LHJ sobre L. A ver, Lo esperando vimos que ayer. cierre y vuelvo a abrir. Hola, profe, ¿cómo? Recién entré. ¿En qué ejercicio le pedían? Esperan. Entro al práctico. ¿O cuál es la fórmula que les dio la profe Mariana? 6 del lobo etíope. A ver, ya les comparto pantalla. En el 6 del lobo etíope. ¿Cuál heterocigosis querés calcular? Heterocigosis media. Lo que vos tenés que hacer, mira, ¿a dónde está esto? Acá te dan las heterocigosis observadas, ¿verdad? Y esta heterocigosis, ¿vos Sí. para cuántos locus la analizaste? 9.
9. Entonces tenés que hacer todo esto dividido 9. Eso sería la heterocigosis observada. Ah, bien. Media. Ustedes, lo que sea más fácil, relacionen lo que es una media es un promedio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso no es el caso de la heterocigosis observada media. Sumás todo eso y lo dividís entre 9. ¿Bien? La esperada, esta es en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Bien? Este n es el número de alelos por locus. Entonces, ahí tienen que ver el criterio de cuándo un locus es polimórfico o no. ¿Bien? Y esa era la palabra que había dicho que era, bueno, 2p por q, y en el caso que fueran más de uno, En la puede ser, esperada, ¿no? ¿cómo? Porque en esta, en la esperada, ¿o en cuál? Eh, sí, en la esperada por locus. Sí, porque está en el equilibrio de Hardy-Weinberg, no esperada. 2 por P por Q. Y en este, claro, acá se van a... En este no lo consideren, no sé qué les dijo acá la profe. Porque el Creo que modelo se somos baja... 1 menos la sumatoria puede ser de las frecuencias al cuadrado. Sí, 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 pero este yo Y no en lo... el caso que sean así monomórficos, Bien, si es un locus monomórfico, ¿qué les parece? ¿Hay heterocigosis? y no, porque todos son homocigotas, que no. Entonces Sí, no calculo nada ahí. esperada 0, porque no tengo. ¿Ya? No sé qué otra duda hay en ese punto. El inciso B, profe, espere que lo lees. A ver, Zanetti con los lobos. Tienen que comparar. Comparar las Sí, variabilidades. que compare. ¿Cómo, o sea, en base a qué o en qué valores, digamos? O sea, no entiendo cómo. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad genética que ustedes estudiaron? Entonces vos sabés que tenés tus lobos de Zanetti, tienen una heterocigosis observada de tanto. Entonces vos tenés que comparar. Si me fijo en la heterocigosis observada, ¿cuál población tiene mayor variabilidad genética? La de los perros domésticos. Este tiene más variabilidad genética. Si comparo, si calculo el número de alelos por locus, o esto, acá creo que ya es diversidad alélica, como lo calculo. ¿Cómo lo vieron a esto, estos valores que les dan? Pasa que ahí no dice, y con la profe vimos un ejemplo, pero de otro cuadro, digamos. Yo creo que acá lo que ustedes analizaban era diversidad alélica, pero bueno, si quieren no comparen eso. La del equilibrio, o sea, ¿cuál? O sea, van calculando, van comparando las poblaciones en función a las medidas de variabilidad genética. ¿Bien? Ah, bien, Eso es lo que tienen que hacer. Las distintas medidas van comparando. bien. A ver, le digo qué más. El mayor número también tiene mayor variabilidad, ¿cierto? En el caso de la heterocigosis. Y siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy analizando? La diversidad alélica, por ejemplo, está sesgada por el tamaño de la muestra. Si yo tengo una muestra más grande, es más probable detectar más alelos, por eso es una medida sesgada, si se quiere, y ir haciendo ese análisis. O sea, yo para analizar una población no me puedo quedar con una sola medida de variabilidad genética, sino que tengo que ver distintos parámetros, ¿bien? No es lo mismo el número de alelos que el número efectivo de alelos, que son los que de verdad contribuyen a la variabilidad genética. Bien, si yo veo el número efectivo de alelos, el que tiene el mayor número efectivo de alelos, ¿quién es? Los perros domésticos. Y así. Para todas las medidas van comparando y viendo qué sucede con esas poblaciones. Entonces, pasando al punto 7, básicamente sería ver esas medidas nada más, digamos, Ujú, compararlas. sí. El Tanto punto a quién 7 o tiene el más punto 6. valor, digamos, Acá yo algún parámetro, digamos, el que punto diga. 7 o cuál me decís. Sí, el 7 el que sigue, El sí. 7 acá lo que sí tienen que ver es que les está prestando atención en dos tipos de marcadores. Ustedes recuerden que vimos marcadores moleculares, marcadores citogenéticos, marcadores bioquímicos y marcadores moleculares. Y acá lo que les está dando es, les está haciendo que comparen marcadores bioquímicos, esto que es una aloenzima, con los marcadores moleculares. ¿Bien? Y les dice que comparen esas medidas y a qué conclusión llegan. ¿Qué pasa si ustedes comparan esto con esto? ¿A qué conclusión llegan respecto a la variabilidad genética? Ah, pensé que era dentro del mismo cuadro. No, ustedes presten atención qué les dice la consigna. La consigna les dice,
A continuación se presentan datos de variabilidad genética en distintas especies estimadas a partir de marcadores genéticos y moleculares. Y la consigna les dice, comparar los valores de heterocigosis estimados a partir de los distintos tipos de marcadores. ¿Cuáles son los distintos tipos de marcadores que están analizando? Por un lado los bioquímicos y por otro los SCR. Y que vean qué es lo que pasa o a qué conclusiones llegan comparándolos a esos dos. No que el humano tiene más que el otro, no, no, no. Comparen esos dos, a qué conclusión llegan respecto al análisis, con cuál pueden detectar mayor variabilidad. Ah, bien, profe. Ahora, ¿Con cuál puedo detectar mayor variabilidad? Con el ¿Con cuál? molecular. Con los moleculares. No sé por qué, Juan, se te escucha así como que habla y se te va. Con los moleculares, miren los valores que tienen de heterocigosis. Si nosotros comparamos estos, 0,0, 0,0, 0,11, 0, si van a ver lo que son cuando vamos a nivel molecular, miren los valores de heterocigosis, son mucho más altos. ¿Y eso tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué les parece a ustedes si yo me fijo en la forma del pelo, qué sé yo, en el indicador morfológico, voy a poder detectar más o menos variabilidad? Yo puedo detectar más variabilidad cuando me voy hasta a lo más chiquitito. Si los moleculares me detectan variación a nivel de nucleótidos. Imagínense. Entonces, por eso me detecto más variabilidad a ese nivel, a nivel molecular. ¿Se entiende? sí. Bien. ¿Qué otra duda? ¿Hay alguna otra duda?